Jesús, ¿qué tiene la radio que ha ayudado tantísimo al podcast, pese a que piensan que el podcast ha sido o será el fin de la radio? Yo creo que la radio al final es el origen de todo, ¿no? Es ese medio de comunicación que conecta con la gente, y el podcast no deja de ser un formato similar, adaptado al nuevo estilo de comunicación que va surgiendo en cada momento. ¿Tú escuchabas mucha radio cuando eras pequeño? Sí, la verdad es que sí. Para mí era como esa paz mental de irme a la cama y ese ruido de fondo que me ayudaba a descansar, o que me ayudaba a reflexionar, o que me ayudaba a pararme. Y En- incluso recuerdo con cariño, por ejemplo, en el coche de mi padre muchas veces me iba un rato, salía en verano cuando estaba buen tiempo y me ponía allí, y simplemente lo único que hacía era ver las emisoras, si había una nueva emisora, qué tipo de comunicación hacían, cómo hablaban, cómo... Siempre fui muy curioso de eso, ¿no? De saber cómo funcionaban las cosas y por qué funcionaban de esa manera. Hoy en Podcastinitis tenemos a Jesús Pérez Santiago, que se dedica a lo mismo que yo, para que luego digan que uno no es generoso. Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast más entretenido, irreverente e inspirador que puedas encontrar. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast diferente, conecta tus auriculares y prepárate para un nuevo episodio del podcast definitivo. Entrevistas, ficciones, actualidad y todas las locuras del día a día de un podcaster, contadas desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Si estás loco por tener un podcast, entonces tienes Podcastinitis. Me hace gracia, Jesús, me hace gracia que gente que cuando define este podcast dice, tiene un toque de radio, ¿no? Y quizás sea por eso de meterle musiquitas y tal, aunque bueno, esto va a ser un poco el principio y ya nos quedaremos con un profundo silencio de fondo para que al final únicamente pues se escuchen nuestras voces, que es lo que mucha gente quiere al final del podcast. Bueno, pues como te decía, querido, querida, hoy tenemos en Podcastinitis a Jesús Pérez Santiago, que yo creo que es el segundo profesional, la segunda persona que invito a mi podcast después de Sune, creo que fue, que se dedica prácticamente a lo mismo que yo, a lo que tiene que ver con todo el tema de producción, de formación, de consultoría, en todo lo que tiene que ver con el podcasting. ¿Por qué lo he hecho? Pues lo he hecho porque me cae muy bien, me invitó a su podcast y la verdad es que echamos una horita bastante interesante. Me parece un profesional, vamos, como la copa de un pino. O sea, es decir, si no me contratas a mí, contrátalo a él. No te vayas a buscar en más sitios, ¿vale? Y porque aparte, pues creo que es una forma de decir, oye, que yo no soy un tipo raro y que hay mucha gente, lamentablemente cada vez más, Jesús, que se dedica a lo que nos dedicamos nosotros. Lo cual dice muchísimo del formato podcast y valida muchísimo nuestro proyecto y nuestra labor, ¿no? De formación y en fin, bueno, y de acompañamiento, ¿no? En esto del podcast. Bueno, Jesús, me encantaría que nos contaras un poco a todos nuestros oyentes, porque yo creo que nadie mejor como uno para hablar sobre sí mismo, ese background, de dónde vienes, un poco cómo has llegado hasta aquí. Como te decía, tampoco te enrolles mucho porque tenemos unos 45 minutos que vamos a ir desgranando un poco aspectos y aristas de lo que nos puedas contar. Así que bueno, cuéntanos un poco quién es Jesús Pérez. Yo creo que la comunicación no formó parte de mi vida hasta que me di cuenta de que estaba en todo aquello que yo trataba de buscar un sentido. Me explico con todo esto. Inconscientemente, mi camino profesional, fui avanzando en temas de comunicación, pero no me daba cuenta de que estaba en el mundo de la comunicación. Estaba en finanzas, trabajé también en el chat online de ING Direct, ¿no? Y poco a poco todo ese camino me fue llevando hacia el mundo de la comunicación, y Sí, una crisis existencial, una depresión, un no saber hacia dónde ir, pues claro. fue, digamos, el accionador, el detonante definitivo para decir, hostia, tengo que buscar un camino, un sentido en todo esto, ¿no? Paré, me pedí una excedencia en la empresa y decidí reflexionar. Me hice un máster en marketing digital porque a mí me gustaba mucho el mundo tecnológico, siempre me gustó el mundo de la comunicación, y empecé a crear contenidos. Y al crear contenidos, empezar a divulgarlo, me di cuenta de que esa pata me,
me picaba la curiosidad, no es que fuera una pasión enorme que diga que hay mucha gente que dice, ¡buah, es que es mi pasión! No, yo soy multipasional, me gusta esa parte, ¿no? De que me gustan muchas cosas. Y conforme iba avanzando, tardé más de 2 años en decidir en montar mi primer podcast. Era algo que me encantaba, porque era aquello, o sea, para mí el podcast es como escuchar a aquellas personas que me inspiran y que me ayudan a avanzar en el camino. Siempre lo entendí desde ese punto de vista, ¿no? Y el hecho de poder usar el podcast como altavoz de aquellas cuestiones que a mí me preocupaban, que en aquel momento no tenía ni idea de lo que era crear una audiencia, de lo que era acercarme o sea, de que mi voz fuera de utilidad o de inspiración para otros, pues ir avanzando en ese camino me permitió darme cuenta de que había negocio ahí, ¿no? Y era un poco lo que decías tú, ¿no? De repente un día un cliente en otro de los proyectos que tenía me dijo, hostia, yo quiero lo mismo que tienes tú. Le dije, ¿qué necesitas? Y me dijo, Claro. un podcast. Entonces eso fue lo que activó la alerta, ¿no? Y el podcast, coincido contigo, o sea, es un sector que ahora mismo cada vez se está profesionalizando más, ¿no? Hasta ahora pues era como eso, producir un podcast, pero es que ahora ya ves empresas que se especializan o incluso que nos copian lo que tú dices, que nos copian nuestro modelo porque saben que funciona, ¿no? Que es un canal que a nivel B2B pues atrae clientes. Así es, así es. Atrae clientes, pues que. A ver, principalmente es un formato para difundir, ¿no? Para difundir conocimiento, Sí. para hacer mucho lo que es branding content, ¿verdad? Pero sí que es cierto que, claro, que cuando entras o sea, y ves un poco los, eh, l- los detalles de la producción, los detalles de la difusión, un poco cuando lo trabajas mucho, ya incluso cuando empiezas a explorar, ¿no? Otras posibilidades, te das cuenta de que, oye, ¿y si hago esto? ¿Y si hago esto? ¿Y si lo utilizo para esto, para otro? O sea, todo empezó como un podcast público y luego Sí. después dijo alguien, oye, ¿y si lo hago privado? Y si, o sea, o sea, si tengo un podcast para atraer y a los que ya he traído les ofrezco un podcast privado para fidelizar. En fin, qué tiene el podcast que gusta tanto a la gente, ¿no? Porque decía, no, es que cuando el COVID, la pandemia, la gente estaba en su casa, entonces, a ver, cuando el COVID y la pandemia había Netflix y había Internet y había todo, pero ¿por qué crees tú que independientemente de que llevemos mucho tiempo, o sea, algunos mucho más creando podcast, ¿por qué crees que ese año 2020, 2021 fue un detonante para que hubiera un pico, ¿no? En la creación de podcast? Yo creo que tiene mucho que ver con el propio canal, ¿no? Aquellas personas que sean auditivas van a preferir que la información que reciban sea en ese canal donde sienten que, bueno, sienten que aprenden o sienten que avanzan, ¿no? Y para darle un sentido a todo esto, ¿no? Porque a veces es complejo pensar en, oye, ¿por qué coño el podcast conecta tanto? Yo siempre digo eso de susurrar al oído, ¿no? Porque es como la radio. Seguramente el vínculo que, si le preguntas a cualquier persona que haya nacido en los años 50 o en los años 60, si le preguntas, igual algún presentador de la tele, pues igual no lo recuerdan, pero si eran fans de la radio, probablemente aquella persona, aquel locutor que escuchaban, para ellos era un referente. Ese jugar, el de que no te conocen, el de que simplemente escuchan tu voz, el de que están centrados únicamente escuchándote a ti, es brutal, porque cuando estás con YouTube, por ejemplo, o con la tele, Claro, pues puedes estar haciendo diferentes cosas o incluso eh, claro. con el móvil y tal, pero desde mi punto de vista y joder, hablo con muchas personas sobre esto, no sé si sientes lo mismo tú, Santos, pero es como que cuando te pones un podcast, yo por lo menos me centro en eso, estoy escuchando, voy a correr y estoy escuchando el podcast y estoy centrado en lo que dices, voy conduciendo y si voy solo pongo un podcast que sé que a mí me gusta porque estoy centrado en aquello que están diciendo, ¿no? Sí, pero no es algo que yo creo que interese demasiado a la gente. Nosotros que somos unos románticos del Ya. podcast, yo siempre que hago, o sea, cuando mando un podcast para que alguien lo escuche, o sobre todo toda la parte de ficciones sonoras que también he producido, siempre digo lo mismo, escúchalo con auriculares, por favor. Escúchalo, Ya. a ver, primero porque te aíslas y segundo porque captas todo el trabajo técnico que hay detrás, ¿vale? Porque estás tú ahí controlando la puerta de ruido, el no sé qué, el no sé cuánto, y todo eso se capta cuando realmente estás pues ahí encerrado, ¿no? Y sin embargo te digo que no es algo que se valore, porque actualmente las escuchas de podcast en nuestro país al menos están a la par, el 30 y pico por ciento más o menos,
se disputan Spotify, que sí que es una plataforma de audio, y YouTube, ¿vale? Que ya ves YouTube. A ver, YouTube, o sea, para escuchar algo en YouTube, o sea, si tú estás con el móvil, a no ser que tengas el premium, si tú estás con YouTube escuchando un podcast, no puedes abrir otra pantalla en el móvil, ¿vale? O sea, a no ser que No. pagues, digamos, el tal, ¿no? Igual que con YouTube Music y tal y cual, ¿no? Entonces me llama mucho la atención eso, ¿no? De que el 30 y pico por ciento de la gente escuche nuestros podcasts en Spotify y luego un 30 y pico por ciento lo escucha a través de web o Chrome, ¿vale? Que normalmente suele Ahí sería ser guay. YouTube. Ahí sería guay saber las estadísticas de cuántos los ven en la tele, por ejemplo, o en la Smart TV, o Buah, cuántos nos eso es ven. Porque brutal. yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho consumir un podcast en la tele, ¿no? Y lo pongo de fondo, o incluso si es un podcast que, joder, que tiene imagen, pues prefiero verlo en directo. Bueno, en directo, sí, con Sí, con sí, imagen. en vídeo, ¿no? En Sí, vídeo, claro. sí. Yo creo que la capacidad de conexión del podcast viene en que exploras determinados temas que te gustan, que igual en otros sitios no los encuentras, entonces al final hay alguien, un comunicador que te gusta, que te cuenta las cosas como a ti, vamos, que conectas con él, y entonces al final se genera ese vínculo, ¿no? El escuchar a alguien, el que te vayas a la cama con él, el que estés en la ducha y estés escuchando, ¿no? Eso genera cierto intimismo que igual con YouTube no se genera, porque Claro, no vas a estar en la ducha viendo el móvil, ni vas a estar tratando de quedarte dormido con una pantalla de un móvil, ¿no? claro, Entonces, claro. ese Yo, vínculo yo yo creo que es brutal. a veces me ponía películas para dormir. O sea, me gustan esos podcasts que son películas, ¿no? Entonces tú pones, o sea, por ejemplo, El Señor de los Sí, Anillos, ¿vale? Entonces yo me pongo los auriculares, y dejo el móvil, digamos, con la pantalla para que no se vea, ¿vale? Y me duermo pues sí, escuchando ahí sí. un anillo A para mí me el ordenador gustan los de sonoro y tal. psicología. Me gustan los de psicología para dormirme, ¿sabes? Que me hablen de curiosidades de la mente, Sí, de sí, cosas sí, sí, así, sí, y sí. me quedo dormido, como los típicos documentales de la 2 cuando estás en la siesta, ¿no? Eso Que- es, eso es perfecto. Oye, has hecho un comentario relacionado con la televisión, escuchar o ver. Podemos ser 20 y no vamos a estar de acuerdo ninguno o muy pocos, ¿no? Cuando a ti te preguntan qué es un podcast, ¿cómo lo explicas? O sea, si tuvieras que explicarlo de una forma rápida, en plan elevator pitch. Oye, ¿qué es un podcast? Yo tengo como dos definiciones. La primera, la emocional, la mía, lo que significa un podcast para mí y el descubrimiento. Y después tengo la otra que es, oye, son La piezas de técnica, contenido. claro. La técnica es, son piezas de audio fragmentadas que tú puedes escuchar y consumir en cualquier momento, Vale, pero básicamente. si yo ese audio lo subo en un reproductor en mi página web, ¿sigue siendo un podcast? ¿O necesitamos que esté alojado en una plataforma de podcast, que tenga su RSS feed? ¿O eso Tiene que ya haber entra un mucho en RSS detalle? feed para entrar en distribución. ¿Qué sucede? Y lo estoy viendo con muchos podcasters novatos que básicamente lo suben a Spotify y vas a escuchar el podcast y solo está en Spotify. Y el Claro. resto de plataformas, el resto de podcatchers se olvidan. Entonces, dependiendo de a qué Y encima núcleo, no les bueno, pagan, ¿vale? O sea, encima no, no les no, pagan, porque si fuera que dicen, no, es que estoy en Evox Originals, ¿vale? Oye, y, o sea, y como sí. solo estoy aquí, pues vale, ¿no? Pero bueno, eso es un poco, para eso estamos Porque es lo más nosotros. sencillo, lo más fácil, claro, sí. Y ahí Claro. joder, hay muchísimo que trabajar, porque el hecho de poder difundirte en Apple Podcast, en iVoox, en multitud de plataformas, Buah, te da muchísima más visibilidad que estar en Spotify solo. claro. Sí, Mira, yo tuve una vez un cliente, no hace, claro, ahora hace un año, o sea, en verano del año pasado, un año y un poquito más, que me dijo, te he escuchado en... mira, es que ni me acuerdo. En la plataforma que dijo que me había escuchado, ¿no? Y era una plataforma, espérate, este fue por iVoox, ¿vale? Yo en ah, vale. iVoox tengo un 10, un 12% de audiencia y bueno, y por capítulos, ¿vale? Eh, por iVoox. Si yo no hubiera tenido mi podcast en iVoox, pues esa persona pues, posiblemente no me hubiera conocido, ¿no? Y quien dice no hubiera conocido a mí, pues dice pues a Paco o a María, que tienen un negocio o sea, oye, y que difunden pues su marca y su expertise y sus productos y tal, ¿no? Claro, y cada plataforma al final tiene también su modelo de recomendaciones. Y en iVoox Claro, muchas veces acabas un podcast y te recomienda otro. Y eso claro. está guay para el descubrimiento. A mí, joder, muchas personas
o sea, tengo, cuando entras en el podcast, pues tengo mi link mi link de LinkedIn, ¿no? Y muchas veces entran en contacto conmigo, oye, que te he escuchado tal, ¿y cómo me has descubierto, no? Y siempre dicen, pues no me digas, me saltó la recomendación de uno de tus episodios y acabé aquí hablando contigo, ¿no? Entonces, Claro. es perder la oportunidad de descubrimiento. Estar solo en aparte que la recomendación de Spotify es malísima. O sea, no tienes visibilidad. Estar en Spotify es como estar en una jungla No, rodeado porque tienen de... publicidad, porque tienen publicidad. O sea, quiero Ahí decirte, está, esto es como cualquier plataforma que tiene publicidad, llámese LinkedIn, Facebook o tal cual. Spotify, pues como, oye, si quieres que te vean más, pues apagar. Y si no, al final lo que estás en un repositorio, en un saco de audios, ¿vale? Y es una pena, pero bueno, por eso es tan importante la difusión de tu canal. Yo eso digo siempre a la gente, digo, es que ya tengo el podcast, digo, no tienes nada. O sea, tienes ahora mismo los audios metidos en un saco. Ahora tienes que coger uno a uno y tienes que empezar a enseñarlos, ¿no? Y la gente no se da cuenta de eso, de lo importante de la difusión, ¿no? Y con difusión no solo me refiero a los canales digitales. El decir de viva voz que tienes un podcast en un evento, si estás en un evento con 500 personas, el hecho de que lo digas, pues igual el 10% ya son nuevos seguidores. Exactamente. Eso es potente, el que te Exactamente. empiecen a seguir, O haces una feria, imagínate, exactamente. O sea, estás exponiendo una feria, tienes tu stand ahí de 8 o 10 metros, o sea, una feria sectorial, o sea, en el que está tu marca. Leche, pon un QR. O sea, un QR. Sí. Que pase la gente y le haga una foto al QR y ya vea el podcast. Porque a lo mejor dice, mira, no me quiero parar, pero me parece interesante lo que hace esta gente. Y encima tiene un canal de podcast. Porque mira, hablaba con... El otro día... yo produzco un podcast para una empresa que se llama Buildia, que, en fin, desarrollan un software para digitalizar empresas constructoras. Y el otro día o sea, hicimos una entrevista al CEO de una empresa constructora. Y como estaba relativamente cerca, ¿vale? Que estaba aquí en Jerez, yo vivo en Sevilla, estaba en Jerez, digo, mira, pues es una horita de coche, digo, mira, tiro para allá con la Rodecaster, con los micros, con los brazos, con todo. He hecho la mañana ahí, ¿vale? Que también es un poco salir, ¿no? De la cueva, ¿vale? Producir fuera también está muy bien. Y me decía este señor algo que era súper interesante. Álvaro Osborne se llama, ¿vale? El consultor me decía algo que era súper interesante. Me decía, hay muchos nichos, muchos sectores que divulgan conocimiento, por ejemplo, medicina, por ejemplo, psicología y tal, ¿no? Pero el sector de la construcción, independientemente de que es un sector poco digitalizado, los arquitectos sí que están digitalizados. O sea, Sí. Hay pocos podcasts de arquitecto, por ejemplo, ¿no? O pocos podcasts, digamos, de especialistas en el sector construcción, ¿no? Y decían, lo interesante que es cuando un nicho está, además de realizando una labor de branding content, ¿vale? Está también divulgando conocimiento, ¿no? Y esto es algo que nos permite el podcast, ¿no? O sea, y el hecho, Es como que tú dices, de estar en una feria, de estar en un evento y decir, oye, aparte de lo que te estoy Sí. mostrando, me puedes consumir poco a poco, Es como lentamente que, y a medida. claro, tienes esa casa, yo le llamo, tienes tu casa en audio donde pueden Claro, escuchar. Esto es como el email marketing. sí. Es una casa que depende de ti, tú la distribuyes y al final no dependes del algoritmo de las redes sociales, no. Si están suscritos a tu canal, pues van a ver en su listado de suscripciones ese podcast. Y lo habitual es que la gente no tenga 500 suscripciones de podcast. No. Igual dentro de unos años va a ser lo habitual, pero ahora mismo no es lo habitual. Y hablabas de la construcción, y fíjate, joder, conozco a Paula de Arquinómadas, que se dedica a Hombre, ayudar Paula, a sí, arquitectos. Sí, es de aquí, bueno, ella es de Pontevedra, yo soy sí. yo vivo en Vigo, ¿no? Y fíjate hasta qué punto ella, a través de su marca personal, a través del canal de YouTube, si no recuerdo mal, también tiene un podcast, pues la toman como una referente dentro del sector, porque ella se ha atrevido a comunicar, se ha atrevido a soltarse, ¿no? Y eso a la gente le da miedito. Es curioso, es curioso. Es muy curioso porque yo conozco a Paula hace 2 años, estuve con ella precisamente en Reveal, en la feria de construcción industrializada que fue en Madrid hace unos meses. Y ella es el claro ejemplo, exactamente, es el claro ejemplo. Ella entrevista a profesionales, arquitectos del sector de la construcción. O sea, y hay muy pocos, yo eso lo decía el otro día, hay muy pocos podcasts, ¿vale? O sea, que realmente vayan por la línea que tú vas.
Y creo que en la producción de podcast, a la hora de decidirte en lanzar un podcast, es fundamental una palabra que voy a decir, y aquí tú ya le das recorrido, ¿verdad? Que es la paciencia. ¿Verdad que sí, Jesús? Eso de decir, bueno, pero yo empiezo con el podcast hoy, y esto cuántas escuchas son las buenas, ¿cuándo me empiezan a venir clientes? He llegado yo a escuchar. Cuando te dicen eso, la respuesta es: igual es que el podcast no es el canal idóneo para ti. Claro. Yo creo que una de las cosas que nos caracteriza a los podcasters es, por un lado, pasión, y por otro lado, y no sé si este rollo de la pasión romántica, de uy, es mi pasión, yo creo que es ese gusto por divulgar, por compartir, ¿no? Sí. El ser tenido en cuenta, simplemente esa parte más de, bueno, sí, de crear contenido. Y la otra es la perseverancia. Esto es algo común a cualquier creador de contenido. La propia perseverancia es la que hace que la gente valore de ti esa perseverancia que ellos no tienen. Entonces, a partir de ahí es donde se genera la magia, ¿no? Y hay gente que dice, joder, tío, es que llevas haciendo contenidos 5 años. Forma parte de ese camino. Si tú eres más perseverante que otros, pues probablemente te lleves el pastel. Claro. O no, pero te Claro. vas a llevar una parte de esa tarta. Oye, una cosita. El podcast... ¿Tú estás casado? En pareja, sí. Vale, Con bueno, una lo peque. mismo es, me vas a entender, entonces me vas a entender perfectamente. O sea, ¿el podcast para nosotros qué es? ¿Como un hijo o como nuestra mujer? Es como un hijo. Para mí es como un hijo. Porque lo ves crecer, forma parte de... no sé. Es que el podcast para mí es como ese deseo que tenía hace muchos años y que al final se cumplió, se hizo realidad, ¿no? Y igual suena como muy idealista, muy No, de suena bien, sueño suena bien. happy flower, pero es que siempre quise tener un canal de comunicación, siempre quise comunicar, pero tenía tanto miedo a exponerme, tanto miedo a compartir, tanto miedo al qué dirán, que era incapaz de hacerlo. No tenía Claro. la suficiente autoconfianza en mí como para ponerme delante de un micro. Te Y cuento una por cosa. eso para mí es valentía. Sí, dale. Claro. Yo he tenido clientes que me han dicho, y si me está escuchando, él sabrá que me refiero a él. Yo he tenido clientes que en la primera sesión me han dicho, es que me da vergüenza ponerme a grabar delante del micrófono. Y digo, pues si no hay vídeo, si no es un streaming, si no la tienes la gente delante. O sea, solamente darle al rec le daba vergüenza, ¿no? Y creo que eso es el principal problema, ¿vale? A ver, no quiero utilizar la palabra droga, ¿vale? Porque la droga tiene, Sí. es algo negativo, ¿vale? Pero entendámonos, cuando no lo has... es más que esto es veneno, ¿no? O sea, la gente lo ve como un veneno, ¿no? Esto es algo que me saca de mi zona de confort, esto es algo, oye, me da vergüenza porque rompo un poco, digamos, la forma de ser que yo tengo, porque soy... Y es precisamente esta gente la que cuando empieza a grabar te dice, tío, es que es una liberación para mí. Es como un banco de pruebas, como un laboratorio, el poder hablar, grabar, Sí. sabiendo que no estoy, digamos, o sea, que no estoy en peligro, que estoy haciendo lo que me gusta de una forma segura, encima en mi casa, con mi micro, con mi tal, Sí. ¿verdad? Te permite verbalizar y ordenar ideas. Todo aquello que tienes en tu cabeza es como un diario, es una especie de diario, Claro, claro. donde en función de ese público objetivo al quien quieres dirigirte y tus objetivos de negocio, pues oye, quiero hablarle de estos dolores, de estas cuestiones y les voy a dar la solución. Pues el hecho de hablar de aquellos dolores de tus clientes, aquellas cuestiones que les preocupan, hace que, pues en tu cabeza, hayas verbalizado, ordenado una idea que igual pues estaba ahí rondando y de vez en cuando te surgía, pero de repente la has materializado y la has grabado. Y es súper curioso cuando de repente, a mí me gusta mucho volver a escuchar algunas de mis entrevistas cuando me salen y a veces me quedo enganchado y digo yo, hostia, joder, no me quedo tan mal, ¿no? El valorar tu propio contenido, ¿no? El presumir desde el buen rollo de que, joder, que lo estás haciendo bien. Eso es brutal. Tengo un cliente que él me decía, oye, ¿cuántos años tardaré en ser como Alsina? Me decía. Claro, para él es como un reto, ¿no? El crecer a nivel de comunicación.
Y es súper bonito, ¿no? Porque vas Claro. creciendo tú, inconscientemente la gente te lo nota y tú no lo percibes. Sí, bueno, además que detrás del profesional siempre está la persona. Y ser como Alsina no es solamente ser la imagen de él que tenemos como profesional, sino toda una vida dedicada, ¿vale? Sí. Y que son 24 horas en modo radio. Te lo digo porque o sea, conozco personas que lo conocen, he estado en proyectos relativamente cerca de Onda Cero y casualmente escuchaba el otro día, bueno, estoy escuchando el podcast de protagonista Luis del Olmo, brutal, te lo Ajá. recomiendo, brutal, porque al final es la historia de Habla de su España, historia, ¿no? sí, o sea, es la historia de Luis del Olmo, la historia de España, la historia de la radio, ¿verdad? Y ya aparece ahí como un becario Alsina, ¿verdad? Y al final es esto, Sí. ¿no? O sea, es un ejemplo. ¿Por qué él es bueno? Porque lleva toda la vida haciendo lo mismo, confiando o sea, en lo mismo, formándose en lo mismo y creciendo, ¿no? Oye, Santos, ¿y a ti te molaría el hecho de ser como, pues eso, comunicador de la vieja escuela, un estilo Alsina, el estar... Buah, Te doy mi opinión, ¿vale? O sea, sí, como yo lo veo. A mí me parece ciertamente como anclado a algo, muy, muy aburrido, tener que hacer siempre todos los días lo mismo. No sé, es mi... Bueno, no sé, no, es lo que yo opino, ¿no? Igual si me veo haciendo, o sea, perdón, igual si lo hago, cambio de opinión, pero ahora mismo, tal como lo veo, digo, no, es que, tío, hacer todos los días lo mismo, aunque inconscientemente estamos haciendo casi todos los días lo mismo, siempre estamos virando algo o cambiando algo. claro. Seguramente él, donde le encuentra sentido es en el cambio de enfoque o el cambio de no sé qué, o cambio esto, o Mm. cambio aquello. Cada uno tiene que darle su propio sentido. Precisamente Alsina, bueno, nos vamos desde Luis del Olmo, que es quien cambió o sea, el modelo, digamos, de la radio y la Sí, convirtió en lo que es hoy. Precisamente, profesionales así han hecho de la radio un formato completamente dinámico, ¿no? Antes la radio era sí. el estudio y esta gente fue la que dijo, no, vamos a sacar los micrófonos fuera a la calle. O sea, Luis Lomo grabó en directo desde un avión. O sea, Hostia, no esto, me o acuerdo de sea, eso. sí, Eh, desde dentro de un avión, ¿no? Alsina, en uno de los programas, con su unidad móvil y su micrófono y tal, estuvo subido en un portaaviones, ¿no? Eh, sí. o sea, Es que al final la radio no dejó de existir como tal, porque Uri Sabat, ¿no? Que yo creo que venía de Europa sí, FM, sí, sigue siendo un comunicador. Lo que pasa es que en otro medio y en otro estilo. Es como que la gente al final, como cuando usábamos el Messenger y de repente empezamos a usar WhatsApp. Pues lo mismo. claro, La gente ve el formato cool, el formato moderno, que es el podcast, y se unen a esa. Pero no dejas de claro. ser el mismo reinventado. Y luego tenemos el video podcast, ¿no? Que es como ya El video. como ya dar un giro, y ya decir, bueno, pues tengo plataformas como, ojo, Sí, como YouTube, tengo plataformas como Twitch, oye, puedo hacer LinkedIn Live, ¿vale? Como habitualmente hacemos. Puedo tener mis grupos oye, y hacer directos por Telegram con mi grupo. Puedo, digamos, mandar mi podcast a mis digamos, a mis listas de correo. En fin, al final, lo importante de todo esto, y me voy un poco al principio, y ahora cambiamos ya de ronda, se trata de comunicar, ¿verdad? Y el podcast nos ha permitido, y también creo, o sea, un poco que tú vas por aquí, nos ha permitido democratizar la comunicación. O sí, sea, que a todos los que nos gustaba la radio, pudiéramos decir, tengo en mi casa un estudio de sí. radio y puedo emitir en directo, puedo emitir o sea, en diferido, puedo combinarlo con imagen. O sea, quiero decir, la radio de hace 40 años hubiera envidiado lo que nosotros, o sea, las posibilidades que nosotros tenemos con un ordenador Sí, desde nuestra desde casa, casa. Sí. ¿verdad? Creo que en la pandemia también se pudo ver eso, ¿no? El que, hostia, se podía hacer la radio desde casa, con un sonido más que aceptable, sin necesidad de un estudio Claro, mega costoso. Y yo creo que eso también fue un poco la decadencia de la radio, ¿no? Que un podcaster desde su casa, desde un garaje, podía conseguir con la suficiente experiencia la misma calidad claro. que una radio que tiene 20.000 empleados, una infraestructura de la leche, ¿no? Y eso fue quizá lo que cambió el modelo, sí. Se pasó de ese Pero modelo más... a nivel de Sí, reputación,
lo de salir en la radio o en la tele, eso te pone una vitola, te pone una marca, ¿no? Es decir, o sea, Sí. vale, por mucho que tú digas, la gente ahora está en YouTube, los millennials, tal y cual. Incluso ahora es más diferencial, porque esto es como el correo postal. Ahora si te envían algo por correo postal, hostia, impacta. En cambio, Sí, hace sí, sí, 20 sí, años, sí. si te lo enviaban por correo, era en plan, joder, una publicidad más, ¿no? Eso es lo que en marketing Es se llama el cierto. efecto boomerang, ¿no? Cuando Sí. O las tú... pancartas, tío. Las pancartas. El otro día hacía un contenido que ponía, joder, últimamente las pancartas presenciales tienen muy buen posicionamiento en el online. En plan, el contenido viene desde el offline, desde el presencial, porque alguien lo ve, saca la foto y a partir de ahí se empieza la viralidad, ¿no? Claro, se viraliza, claro. Sí. Bueno, vamos a ir cambiando un poquito. Yo tenía varios Pues temas que total no hemos tocado ninguno, pero bueno, ya Pues- te he dicho que se trataba de esto, pero además creo que de alguna forma vamos fluyendo un poquito. ¿Qué hacías antes de dedicarte al podcast, Jesús? Pues yo trabajaba en Unísono, nuestro cliente era ING Direct y yo me encargaba de coordinar el chat. Básicamente, pues era un canal donde teníamos que atender a los clientes a través de chat. Yo coordinaba a los agentes que se encargaban de la atención al cliente y era un canal donde aprendí muchísimo de comunicación, de empatía, de cómo tratar a las personas a través de un medio escrito. Y anteriormente había trabajado en ING, también o sea, como gestor comercial Sí. en la oficina, que no me salía el nombre. Y antes de eso trabajé en varias startups, o sea, yo tengo background tecnológico de finanzas y de marketing. ¿Y cómo fue ese momento de decir voy a lanzar un podcast a decir voy a ayudar a la gente a lanzar podcast? El detonante fue ese cliente que me permitió pues desarrollar el servicio. Ese cliente me permitió desarrollar el servicio y ver que lo que yo hacía, lo que yo le decía, se ejecutaba y conseguimos lanzar el podcast. Entonces, pues el síndrome del impostor desaparece, te crees que puedes hacer cosas chulas y empiezan Validas a tu surgir más servicio, ¿verdad? clientes, validas tu servicio y a partir de ahí pues surge la magia, ¿no? El poder vivir de algo que hace años dirías, estás de coña. ¿Cómo puedo Es un vivir poco, de algo que me mola? si tu podcast es un poco como tu hijo, los podcasts de los demás que uno acompaña para que lancen, nos sentimos un poco como parturientas, ¿no? como, Esa parte, sí, yo creo que, joder, a mí esa parte de mentorización me flipa. No, porque parturientas, es no, como perdón, parturientas no, comadronas, comadronas. a las comadronas. Claro. Sí, la parturienta la madre, ¿no? Claro. Esa parte a mí joder, hoy lo comentaba con mi pareja, ¿no? Le decía, hostia, me flipa esa parte de que yo influyendo, tocando determinadas teclas, consigo que mentalmente esta persona, pues, accione, que haga cosas, ¿no? De repente defines la propuesta de valor del podcast, defines el título, defines tal y dices tú, hostia, ya lo tenemos, ¿no? Llevamos aquí varias sesiones preparando todo esto y de repente lo tienes, la persona está convencida y estamos listos para lanzar. Es brutal eso. Conlleva mucho trabajo detrás, mucho Sí. diálogo, mucha escucha, mucho saber lo que el otro pasa por su cabeza, porque una de las claves del podcast es que, joder, vas a estar grabando un podcast pues igual durante 6 meses para validarlo o durante un año. Claro. Como te aburras, como lo pases mal, como estés haciendo una propuesta sin estrategia, sin haber validado un poco, pues nos pasará como a la mayoría, ¿no? Que empezamos en esto del podcasting, vas a Claro. tumbos, vas validando, vas probando, vas viendo a quién te diriges, a quién no te diriges. Nosotros le ahorramos muchos de esos pasos. Yo no sé si lo hablaba, te lo contaba en la entrevista que me hiciste para tu podcast, pero a veces cuento el caso de una persona que vino una vez y me dijo, yo es que quiero lanzar un podcast. Digo, vale, ¿de qué? No lo sé, ya lo veré. Digo, entonces conmigo no vas a trabajar. Porque si tú no sabes de qué quieres lanzar tu podcast, o sea, entonces algo falla. Lo primero, lo Claro. más importante es tener esa pasión por una temática, por una disciplina, ¿verdad? Para que digas, es que me encantaría hablar de esto, es que se me ocurren 40 capítulos. Eso- Ese es el tipo. Es que yo creo que esa es quizá la clave, ¿no?
cuando alguien no tiene claro cuál es el canal de comunicación, pues hay que hacer un trabajo previo de definir cuál es el canal de comunicación, ¿no? Esto es como en marca personal. Hostia, quiero empezar a trabajar mi marca personal, pero ¿en qué? ¿En qué nicho quieres dirigirte? ¿A quién quieres comunicar? ¿Qué quieres hacer? ¿No? Y es difícil responder a esas hojas en blanco. En el caso del podcast, pues es más sencillo porque ya lo sueles ver. Es que me gusta mucho la radio, llevo escuchando podcast desde hace mucho tiempo, es un canal que me gusta, quiero probarme, quiero entrevistar, quiero no sé qué, ya lo ves. Pero cuando alguien duda, ¿no? Pues igual es que no es el momento. Y ahí Bueno, a mí me pasó con un cliente precisamente, o sea, pasó un año desde la primera vez que hablamos hasta que finalmente contrató mis servicios y realmente él quería validar si su audiencia, o sea, perdón, si sus clientes escuchaban podcast, se hizo varias encuestas, si ese medio de comunicación a él le iba a sentirse cómodo porque no escuchaba ningún podcast. Y fíjate, al final lanzó el podcast y es un canal que sigue utilizando y que le sigue gustando, ¿no? Pero tuvo que pasar ese proceso mental de decir, vale, el podcast es lo que yo quiero, porque a veces es que igual no es tu canal. Igual es que no es tu canal. La gente es como, está de moda esto, pues quiero esto que está de moda, ¿no? claro. Pues igual es Y que así no. ocurre, y así Pues, ocurre luego que el 90% de los podcasts tienen menos de 3 capítulos, ¿sabes? Y sí, están tío. muertos completamente. No, yo encantado de la vida. El problema es que yo creo que las patas... A ver, claro, es que tú si lanzas un podcast y tiene 3 capítulos, tienes el mismo derecho que tu podcast esté en Spotify que si tuviera 20. Sí. Pero yo creo que no debería ser así. Yo creo... A ver, al final son repositorios, ¿no? Pero creo que debería haber plataforma. Mira, por ejemplo, Podimo es de pago, ¿vale? Y coge todo el feed de Apple Podcast, ¿vale? Entonces tú... Sí. O sea, tu podcast y el mío están en Podimo, aunque no tengamos Podimo y aunque no nos pague Podimo, ¿vale? Bueno, no pasa nada, ¿vale? Pero creo que esas plataformas que están dando ese contenido deberían filtrar y decir, no voy a meter en mi plataforma un podcast que tenga menos, o menos de una cantidad de podcasts, ¿vale? Publicados, o que en su defecto lleve, por ejemplo, más de X tiempo sin publicar, por ejemplo, ¿no? O sea, Pero alguien eso, que lleva... sí, es totalmente cierto. De hecho, pasa en Spotify. En la lista, en los charts, hay podcasts que llevan inactivos desde el 2019 y siguen estando en la lista. Y dices, tú, Claro, hostia, pero ¿cómo coño puede posicionar este podcast claro. si, Eso es un fallo del lleva algoritmo. sin emitir? Es un fallo del algoritmo. Yo Sí. tengo un podcast que se llama Reinventa tu Marketing, que no le meto podcast desde el año 2020, ¿vale? Y que tengo más escuchas que en Podcastinitis. Vamos, yo encantado de la vida. O sea, ahí está, ¿no? Claro, ¿Sabes lo que te iba a si te decir? es visible, claro, Claro, si te lo hacen también, visible es cojonudo. claro, también en Google orgánicamente está muy posicionado, ¿no? ¿Vale? Porque, oye, quieras que no, oye, pues tú pones tal, ¿no? O sea, incluso tiene su página web y tal, ¿no? O sea, y luego aparte es que yo todos los podcasts, o al menos esos podcasts, los metí al reproductor dentro de entradas del blog, ¿no? Con lo cual intento Ajá. posicionarlo por ahí. Oye, ¿cuál es el reto que tenemos los podcasters, no los formadores, en podcast, sino O el sea, reto que como tenemos creador de contenido. exactamente, tanto nosotros como, vamos, toda aquella persona que tiene un podcast, ¿cuáles son los principales retos que tiene de aquí a los próximos 5 años, 3 años? Va todo tan rápido que no sabría qué decirte. Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero voy a improvisar algo aquí. Yo creo que quizá la clave, el reto que podemos tener a largo plazo es el adaptar tu formato al video podcast. No pensar solo que el podcast en audio es el final, no el objetivo, sino que ir transformando tu formato y adaptarlo a ese formato y pensando siempre en los oyentes, o sea, en aquellas personas que te van a escuchar, porque hay mucha gente que se olvida, hace un podcast en formato vídeo y se olvida de que eso, fuera de contexto, escuchado, no tiene sentido ninguno. Entonces, centrarse en hacer un formato que sea válido para las dos plataformas. A mí me tiene Claro. sucedido, hay podcasts que los escuchas y no te entran ganas de seguir escuchándolo porque no es como que no tiene un formato para escuchar, tiene un formato más bien para ver, ¿no? Claro. Y yo creo que esa puede ser una de las claves. Y el otro reto, pues el seguir siendo
perseverante y saber iterar en aquellos momentos en los cuales es necesario iterar, que quizá es Ujú. la decisión más difícil, ¿no? El hacer un giro, porque igual ya no encuentras sentido a lo que estás haciendo, o ya no estás disfrutando tanto, y eso es para cualquier creador de contenidos, ¿no? El otro día Ujú. miraba, ¿cómo se llama? Matt D'Avella, que es un creador de contenidos americano, que tuvo que dejar de crear contenidos en YouTube pues casi durante 6 meses. Tuvo una crisis de creación de contenidos. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que asumir que en algún momento nos va a surgir. Ese parón, ese decir, oye, ¿tiene sentido esto que estoy haciendo? Este es el Yo tengo un truco camino, para ¿no? eso. Yo tengo un truco para eso. Porque yo para crear contenido necesito estar tranquilo y tener la mente limpia. Y entonces yo le digo a mi mujer, digo, mira, prefiero la paz que tener razón, ¿vale? O sea, entonces Sí, intento estar sí, tranquilo estoy de porque cuando acuerdo. estoy tranquilo, ¿vale? Todo fluye, ¿no? No hay nada peor, que afortunadamente no es nuestro caso, pero no hay nada peor que no tener dinero en la cuenta del banco y tener que idear los contenidos de ese mes, ¿vale? Y lo que es peor, crearlos. Y lo que es peor, subirlos. Y lo que es peor, ver que no han tenido la repercusión o las visualizaciones o el retorno que uno espera. Las prisas no son nada buenas para algo que al final esperamos que, pues oye, que orgánicamente, porque no hemos hablado de publicidad, eso sea para otro podcast, posicione, ¿no? Oye, una pregunta que te quería hacer. ¿Cuántos podcasts, porque hablabas antes de suscripciones, cuántos podcasts tienes en el retortero? ¿Cuántos podcasts escuchas? Esto tienes ahora mismo digamos, de cabecera. Pues no sé, yo creo que escucharé o sea, escuchar en global, igual escucho unos 20 o así, o incluso más, en diferentes formatos. Pero los más recurridos, los que suelo escuchar todas las semanas, pues igual 7. Vale. Yo- Dicen que hay una Sí, media de unos 4 o 5 podcasts. La verdad es que tú y yo somos dos frikis de los podcasts, entonces somos es. dopamina, estamos Exactamente. drogados, sí. Sí, 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 sí. Además, yo tengo unos podcasts en Apple Podcast, tengo otros en Spotify, ¿vale? Porque digo, a ver, todo lo de psicología nocturna, como tú dices, ¿vale? Porque yo he descubierto una cosa, o sea, en casa pues ya los niños se van haciendo grandes y ya pues te acuestas todo a dormir y los niños siguen por aquí, la tele tal y cual, para aquí, para allá, oye, un perro que ladra, un tal y cual. Y entonces Sí. o sea, he descubierto, mira, la segunda mejor compra que he hecho relacionada con el podcast y con el audio, después de la Rodecaster, han sido los AirPods Pro. Lo tengo clarísimo. Yo me los Sí. pongo, ¿vale? Me los pongo Cancelación de por ruido, ¿no? cancelación de ruido total, Es maravillosa. ¿vale? A Y es mí también. maravilloso. Entonces me los pongo me acuesto, solamente escucho tal, me pongo, oye, que si meditación, música para dormir, oye, yo qué sé. Mira, me encanta María Fíjate, yo Alonso cuando Puig. me... Escúchame, me Sí, encanta también. María Alonso Puig, porque con María Alonso Puig pasa algo parecido como con Víctor Coopers, ¿no? Que te escuchas un podcast de él y te los escuchas todos, la amígdala, Sí. el cortisol, el tal, pero es algo que a mí me deja Sí. completamente dormido. Perdona, dime. No, no, es cierto, sí, fíjate, cuando me mudé yo soy, o sea, soy muy sensible a los ruidos y durante esa época, hostia, escuchaba podcast por un tubo porque ponía la cancelación de ruido y así no escuchaba ningún ruido externo que mi cerebro detectaba como enemigo, Claro. ¿no? Y me ayudaba un montón. La cancelación de ruidos, maravillosa. Es bendita. Y escuchar un podcast con lo que tú dices, con esos detalles, con esos sonidos, o escuchar música con sus graves bien puestitos, con o sea, los agudos bien equilibrados, es maravilloso. Y no escuchar ningún ruido de fondo. Joder, es... Exactamente. eh, Oye, de sí. esos podcasts que tú escuchas, si tuviera que decirte, oye, recomiéndanos uno, dos, tres, cuatro, los que quieras recomendarnos, ¿qué podcast nos ¿Sabes? recomendarías? ¿Sabes una cosa que me flipa? Me flipa mucho conocer nuevos formatos y probando y escuchando cómo hacen las intros, cómo hacen, ¿no? Sí, Cómo hacen, esa parte me flipa, ¿no? Esa parte de estrategia. Hay un podcast que me gusta mucho y que lo tuve en mi canal, que es un chaval muy joven, que se llama el podcast de News to You, y me mola porque me recuerda me recuerda a la radio, a esos formatos de investigación donde investiga el personaje,
donde investiga a la persona, pero no deja de ser, o sea, son personas de negocios, personas del mundo de la, reconocidos, ¿no? Ujú. Pero los entrevista como si fuera un investigador. Poco a poco va desgranando todo lo que le sucede en su vida, ¿no? Y me parece brutal, pues, conocer cómo personas han conseguido llegar a su propio éxito, ¿no? A ese éxito que habían definido y cómo lo han conseguido. Esa parte me flipa. Me gusta también de ventas, por ejemplo, el de Esto va de vender de Jorge Coronado me gusta mucho porque también tiene, fíjate, Jorge también tiene un estilo muy radiofónico. Tengo un plan que seguramente pues la mayoría conoceréis en YouTube. Y después estoy pensando, mira, el otro día descubrí un podcast de fotografía que entrevista a gente relacionada con el mundo del marketing que se llama Espabila y me pareció muy curioso escucharlo. Y después ¿Cómo? también, de vez ¿De fotografía? ¿Cómo Espabi- de fotografía? el tío es fotógrafo y está Sí. creando su propia marca personal y entonces lo que hace es entrevista a fotógrafos o a personas relacionadas con su sector ¿Cómo se y llama? ¿Cómo se llama el podcast? Qué interesante, tío. espabila, espabila. Espabila. Sí, sí. Y tienen una forma curiosa de hacer podcasting, entonces, de hacer los episodios. Sí, 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 Y sí. después Jefa de tu vida de Charuca, me parece un podcast muy interesante por cómo ella lo lleva, la charla, ¿no? Y además es que es exclusivamente en audio, no puedes escucharlo en ninguna otra Claro, plataforma. Sí. claro. Yo descubrí el otro día uno que se llama Hechos Reales, que me encantó, ¿Ah? Sí, ¿vale? sí. Que me encantó porque eh, creo que en la intro te dice algo así como que es un podcast con historias que parecen ficticias, pero que no lo son, ¿no? O sea, a ti te Entonces, gustan novelas, ¿no? Historias a ver, contadas. Ajá. yo dentro de que me gusta, pues igual que te oye, pues toda la parte, digamos, de podcast de marketing, donde aprende uno cosas, tal y cual. La parte de ventas, de verdad es que he estado 20 años vendiendo y no hay ninguno Claro. que me llene, ¿no? Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con ficciones sonoras, pero me gusta mucho la parte de, ¿cómo lo llamaría? La parte de documental, ¿verdad? También me Vale. gustan los fake doc, también me parecen brutales. Pero es que este podcast en concreto, pues mezcla lo que es, oye, pues una voz, digamos, de un narrador, ¿vale? Hay varias voces que van, digamos, dramatizando un poco toda la historia, ¿vale? Hay un recurso sonoro, digamos, de sintonía sonoro, de efectos sonoros. Vamos, me parece O brutal sea, ¿a porque ti te además es que gusta y te gusta más por la historia o por cómo están ejecutando eso? Es decir, por entender la estrategia y después tú aplicarla en tu negocio. no, a mí me gusta por la historia. Me gusta por la historia. Vale, A ver, si a mí una qué bueno. ficción no me llama la historia, no la voy a escuchar. La suelo escuchar, pero en plan un poco, o sea, un poco, digamos, a modo de zapping, ¿no? Voy haciendo como una escucha diagonal, ¿vale? Para ver un poco cómo empieza, cómo tal, cómo cierra los capítulos, cómo es la serie entera, ¿verdad? Para aprender un poco sobre el formato. Sí. Pero eso, digamos, es más desde un punto de vista profesional, pero desde el punto de vista personal, a ver, evidentemente lo que escucho es porque me interesa la, porque me interesa Y lo ves la, más la como un temática. entretenimiento. Lo ves más como un No, sí, sí, sí. entretenimiento. No, 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 no. Incluso, Vale. incluso formativo. Yo escucho, a ver, no voy a decir Ah, el nombre, pero yo escucho podcasts que están muy mal grabados, pero que son brutales en su contenido. qué bueno. Y los escucho porque aprendo mucho, porque son gente pues, que ha montado su podcast en el antiguo Anchor de Spotify, lo que ahora es Sí. Spotify for Podcaster. No han querido, digamos, evolucionar, digamos, la calidad. También verán, supongo, que tienen muchísimas escuchas y nada, grabados, vamos, con Con el micrófonos móvil. Sí, sí. No, bueno, con el móvil tira que va. O sea, eso se lo decía yo a un cliente el otro día. Me decía, es que el micro tal y cual. Digo, es que el micro que te has comprado, es que es mucho mejor el móvil. O sea, es que como graban los Sí. móviles hoy día, o sea, como graba un iPhone, por ejemplo, o sea, hoy día, la mayoría de los Acercándolo a la micrófonos, boca. la Sí. mayoría de los micrófonos de 60 euros para abajo, ¿vale? Quitando, Sí. oye, Peores. o sea, algunos más que sean a lo mejor dinámicos, tal igual, pero la mayoría de micros que te venden por, oye, es que son 60 pavos, 70 pavos y te venden el antipop, el brazo, el no sé qué, y oye, y una entrada para el cine. Mira, perdona, no. Entonces, bueno, a ver, pero no me hagas la entrevista tú a mí, por Dios, que... Me encanta, me encanta.
Oye, escúchame, ¿cuál es la principal dificultad que te encuentras en aquellos a los que acompañas, en tus clientes? ¿Cuál es el principal problema, digamos, que te encuentras de principio? Y cuando acabes te digo yo también el mío y así los intercambiamos, ¿vale? Pues yo creo que quizá el mayor atranco muchas veces es el que tienen que currárselo, ¿no? Que todo este proceso es un 50-50 y que si ellos para producir un podcast no asumen ni se comprometen a grabar pues un episodio semanal o la frecuencia que hayamos definido desde un principio, pues va a ser muy difícil darle continuidad, ¿no? Entonces yo siempre, es una de las cosas que siempre les pongo muy clara desde el principio, es decir, si me comprometo contigo es porque realmente pues esto va a ser un proceso de largo plazo y donde te vas a comprometer a hacer estos episodios que hemos acordado, ¿no? Entonces, esa parte de compromiso, porque da mucho miedo, ¿eh? O sea, yo al principio cuando empezaba y al final y conforme vas mejorando tu servicio, depurándolo, viendo errores, pues al principio una de las cosas que veía es que la gente tardaba muchísimo en lanzar el primer episodio. Yo les Sí. ayudaba en la parte de eso, de mentalidad, de poco a poco ir avanzando, pero era como, ostras, pero es que siempre encuentra alguna excusa o algo, ¿no? Entonces dices, vale, pues tengo que accionar de otra manera. O ya vienen convencidos de casa y yo me encargo de alinear muy bien esas expectativas, o si no va a ser muy complicado que le den continuidad. Es integrarlo un poco dentro de su rutina, digamos, Sí. personal o profesional. Es decir, oye, igual que tú dedicas al cabo de la semana o al cabo del mes un tiempo para, digamos, para aquí, saber que tienes que dedicarlo para eso, ¿verdad? Yo, en ese sentido, mira, yo tengo un alumno, o sea, alumno barra cliente barra amigo avanzado, que te recomiendo muchísimo su podcast, si te gustan los podcasts de ventas, ¿eh? Además, ¿Vale? lo montamos justo en el sentido de, vamos, en el sentido de que me pidió, o sea, ayuda para lanzarlo y tal. El podcast se llama El lado humano de las ventas. Él se llama José Pascual Ñíguez Lo y he es, tenido en el podcast, sí. Es súper majo. pues entonces, me encanta porque no es el típico podcast en el que habla de ventas. No es que se le ocurra muchísimo, se No, ocurra mucho las intros, las músicas del principio. Hace algo que es un trabajazo. ¿Cuántos podcasts conoces tú que te hagan un episodio previo al podcast con un avance del podcast? Es brutal, eso es brutal. Y ¿vale? el, y O sea, el, es el brutal. esfuerzo que supone eso. El esfuerzo que supone, porque él de alguna forma pues supo interiorizar eh, que tenía que tener estandarizado un sistema, o sea, evidentemente, pero que tenía que integrarlo dentro de su dinámica semanal, diaria y tal, ¿no? Yo te voy a decir, desde mi punto de vista, el problema que veo fundamental. Eh, y es el pánico de la parte técnica, ¿vale? Eso tiene una Sí. parte técnica que es, vamos, brutal, para qué vamos a engañar? Pero se puede hacer un podcast, un mínimo, o sea, un podcast más pequeño, más inicial, para testearlo, ¿vale? Con mucho menos recursos, ¿verdad? Y dejándose de tonterías. Yo veo muchísima gente que se gasta 100 pavos en un micrófono y que no tienen ni el podcast creado. Conozco Ya. gente que tiene micrófonos sin estrenar, ¿vale? Porque hace unos meses un cliente quería comprar un micrófono y digo, yo te voy a buscar uno, pero es que, tío, no quiero que sea nuevo. Digo, tío, es que los micrófonos de segunda mano, tú no sabes de dónde han venido. Digo, bueno, te echo un cable. Y entré en Wallapop, ¿vale? Entonces, claro, yo buscaba micrófonos que estuvieran sin abrir la caja, o sin estrenar. Y hablando, claro, porque al final ya digo, oye, digo yo, esto es un abrevadero de podcasters frustrados, ¿vale? De gente que no ha Claro. llegado a lanzar su podcast, porque hablaba con muchos y decía, oye, ¿por qué lo vende? Porque yo lanzar un podcast al final, pues no lo lancé. Y otro, porque al final no lo lancé, porque al final tal, porque era mucha complicación, tal y cual, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y digo, ¿y por qué empezaste por el micrófono? ¿Verdad? Y veo esa frustración que tú ves, y veo otra que es a esos podcasters también que han lanzado el podcast, pero que tenían unas expectativas de no sé lo que, de voy Sí, sí. a conseguir un X, voy a conseguir tal, y que no están disfrutando tanto el camino, entonces al final pierde sentido. Es como, esto ya no me gusta, ya no me llama, ¿no? Y esto lo relaciono con el tema de, joder,
el típico que quiere empezar a hacer ciclismo y en vez de empezar por una bici de 200, 300 euros, se compra la de 3.000 y aún no ha empezado a andar en bici. Primero valida si te gusta eso y si quieres darle un poco de continuidad y después píllate la bici, que es un poco lo que pasa con el podcast. Valida si ese es tu canal de comunicación, si puedes darle continuidad, si te ves grabándolo, porque el coste que tiene, tanto la curva de aprendizaje como el tiempo que tienes que invertir, es superior a cualquier otro canal de comunicación. O sea que como no te guste, estás jodido. Bueno, nos vamos yendo ya. Nos hemos ido al final, se nos ha pasado volando. A mí se me ha pasado volando, lo cual dice mucho del ratito que hemos pasado. Bueno, voy a hacer una preguntita que nunca hago y que a partir de ahora voy a hacer a toda la gente que pase por aquí. Y es, ¿qué te gusta de este canal de podcast? Pues fíjate, una de las cosas que muchas veces echo de menos es el formato radio. El formato donde se cuida el audio, ¿no? Y no te centras tanto en ahora miras cualquier video podcast y te meten ahí una intro de la hostia que ya sabes que no sé qué tal, que capta la atención. Y en cambio esos contenidos pausados donde, como esta música, te invita a la reflexión, te invita a la parada, te invita a no dopamina, sino, oye, un poco de paz mental, me encanta. Y yo creo que tu podcast invita a eso, con esa intro al principio, esas dos preguntas que haces, esa música de venga, que esto es radio, ¿no? Y me mola, ¿no? Incluso me recuerda a la radiofórmula, a las antiguas radiofórmulas. Está guay. Bueno, ¿dónde podemos encontrar a Jesús Pérez Santiago? ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Cuál es la forma de contactar contigo? Este es tu momento. jesusperezsantiago.com. Tengo un proceso de mentorización que se llama Desafío Podcast. Si entras en la web tienes toda la info y puedes escucharme en Comunicar Más que Hablar, que es mi podcast, tanto en iVoox como en Spotify, bueno, como en cualquier plataforma o incluso en YouTube. Estás en Apple también, ¿no? Estás en Apple Podcast, ¿no? Sí, estamos ahí. En Apple. A ver si tanto criticar la banda va a decir, no, yo solo estoy en Spotify. No, en Apple no, que los castigo. Exactamente. Bueno, pues para ir acabando, por supuesto, agradecerte el ratito, todo tu conocimiento que hayas querido compartirlo con mi audiencia. Para aquellos futuros podcasters, para aquella gente que esté lanzando su podcast, para aquellos que tengan un podcast, pues que se den cuenta de que esto es lo que siempre se ha llamado el guest posting, ¿no? Que ahora sería el guest podcasting, ¿no? Que es contar con gente que está en tu mismo nicho, ¿eh? Yo quiero a mi audiencia presentarla a Jesús Pérez Santiago sin ningún miedo, porque entiendo que tenéis que conocer todas las opciones que hay en el mercado y para que veáis, o sea, para que busquéis o comparéis a Santos Garrido con cualquiera, comparadme con uno de los grandes que para mí es Jesús Pérez Santiago, ¿verdad? Y sobre todo porque ha querido, generosamente compartir su conocimiento con nosotros y eso, es de agradecer. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, Jesús. Sabes que esta es tu casa y nada, y a ver si de aquí a unos meses volvemos a tener otro cameo ya, pues hablando, por ejemplo, de edición de audio, en fin, de lo que sea que podamos. Riquezas de las nuestras. Exactamente, de pequeños detalles. Un fuerte abrazo. Genial. Chao. Bueno, y a ti que has llegado hasta este punto de este episodio de Podcastinitis, agradecerte muchísimo que nos hayas escuchado. Ya sabes que puedes encontrarme en santosgarrido.com, puedes encontrarme también, siempre lo digo, en LinkedIn. Tú me buscas, me pides contactar conmigo y nada. Y ya podemos estar incluso en contacto, ¿vale? En Instagram también puedes encontrarme. Y nada, en mi página web, como sabes, tengo una cantidad de recursos, ¿vale? Para que los descargues, los utilices, los aproveches. Y nada, háblale de mí, o de mí o de Jesús Pérez, a quien creas que puede interesarle lanzar un podcast o mejorar el que tiene. Y nada, nos escuchamos en el próximo capítulo, nos vemos, como en este caso que es un video podcast. Ya sabes que soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis.